Saludos y bendiciones, mi nombre es José Braterol, soy de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara, pertenezco a la Iglesia Centro de Adoración Portadores de su Gloria y actualmente soy estudiante del Instituto Bíblico del Seminario Evangelístico Pentecostal de las Asambleas de Dios de Venezuela. Y en esta oportunidad quiero tocar 3 puntos que son la importancia de la teología, las asambleas de Dios, y como tercero hablar de lo que pudiera yo aportar como beneficio a esta institución como estudiante. Empezando por la importancia de la teología, es necesario saber y entender que Dios siempre ha querido que le conozcamos. Dios siempre ha querido que conozcamos su divinidad, conozcamos su naturaleza, porque de eso se trata la teología, de conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer su naturaleza, conocerlo más a Él. Y para esto es importante saber algo que aprendí en cuanto a una de las materias que es la educación cristiana, que existía en la iglesia primitiva en el primer milenio 2 tipos de escuelas. Y una de esas era la escuela informal y otra era la escuela formal. La escuela formal era más dedicada para la preparación de los líderes de la iglesia en ese entonces, que son pastores, que eran maestros, entre otros, que era la escuela formal para ellos, que no todos tenían el privilegio de estar allí. Del otro lado estaba también lo que era la escuela informal. La escuela informal era para el pueblo, pero mayormente era para las personas que eran recién convertidas. A ellos los preparaban, pero era esa escuela específicamente para ellos, para los recién convertidos. Las escuelas formales se llegaron a convertir en universidades, pero en el tiempo del emperador Constantino desaparecieron las escuelas informales. Ya no había esa preparación para los nuevos convertidos, para el bautizo, para ese pueblo en general. Solamente quedó la escuela formal, que era solamente para líderes. Y con el tiempo hubieron personas, por medio del Espíritu Santo, que dieron su vida, personas que se atrevieron a sufrir, de manera que esa palabra pudiera llegar a ese pueblo, esa formación pudiera llegar a ese pueblo, que no solamente fuera el conocimiento para los líderes, sino también para ese pueblo en general, que necesitaban, digamos así, de esa teología, que necesitaban conocer de ese Dios verdadero. Y allí donde vemos lo que le llaman la reforma del siglo XVI. Y fue gracias al Espíritu Santo que esta reforma del siglo XVI pudo tomar fuerza, pudo materializarse, y de manera que pudiera llegar la educación informal, que era para el pueblo, pudiera llegar a las mesas de ellos mismos, donde ellos podían interpretar la palabra, aprender de la palabra, tener esa escuela para ellos. Más adelante fue donde surgió el movimiento pietista, que ese movimiento fue de gran bendición aún para el pueblo, porque después, digamos, de un sermón se sentaba con los mismos de la iglesia a responder preguntas, que por qué dijo esto, qué significa esto, y ahí empezó a crecer el pueblo. No solamente estaba la escuela formal, sino que empezó a surgir nuevamente la escuela informal. ¿Por qué? Porque Dios está interesado de que nosotros le conozcamos, y de eso trata la teología. La teología, como lo dije anteriormente, trata de conocer a Dios, trata de interpretar correctamente las escrituras, tener esa iluminación, de que el Espíritu Santo nos ayude. Por eso es necesario y muy importante lo que es la teología para cada uno de nosotros, los que somos creyentes, los que somos seguidores de Cristo, porque allí vamos a conocer a Dios. Dios está interesado que nosotros le conozcamos. Y en cuanto al segundo punto de la Asamblea de Dios, expresar en cuanto al que me pareció esta materia. De verdad, una materia muy bonita, una materia donde pude conocer y reforzar también unos puntos, porque gracias a Dios, en la iglesia donde yo pertenezco, se habla de estos puntos del mover del Espíritu Santo, de esta doctrina, sana doctrina. Y bueno, pude reforzar esas historias de lo que sucedió en la calle Susan. Pude conocer estos misioneros que predicaron y llevaron la palabra a distintos lugares como Bender, personas que vinieron
aquí a Venezuela a traer la palabra. Pude conocer esos misioneros, leer de esos misioneros que traen edificación, que nos lleva, nos influencia a buscar más de Dios para que Dios nos use según su voluntad, porque así como Dios lo usaba a ellos, lo puede usar a nosotros con nuestra familia, de predicarle a nuestros vecinos, de predicarle a personas que están cercanas a nosotros. Y yo creo que el Espíritu Santo todavía sigue usando, pero es importante también, como uno de los puntos que se tocó, que era la sana doctrina, esas 16 doctrinas de la Asamblea de Dios que pudimos leer, que para la gloria de Dios en la iglesia donde pertenezco, también estamos en esa sana doctrina, predicando lo que es la verdad, lo que es el pecado, lo que es la inspiración del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, la salvación, lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, entre muchas otras doctrinas que hemos tenido como fundamento, primeramente Cristo. Pero de verdad, de mucha edificación, de mucha importancia también conocer lo que son las asambleas de Dios y conocer esa historia de hombres que fueron usados por el Espíritu Santo, fueron usados por Dios para llevar a la palabra y establecer una doctrina sana por medio de la Escritura. ¿Y qué pudiera yo ofrecer o aportar a este instituto como estudiante? Pudiera primeramente orar por ellos, orar por cada uno, de que Dios le dé sabiduría aún más, que Dios le haga permanecer, que todo este trabajo que hacen Dios le recompense en gran manera. Orar por cada maestro, por cada pastor que se encuentra allí, por cada líder, creyendo que la obra de Dios siempre va a avanzar, y también influenciar a otra persona que se anime a estudiar lo que es teología, de escudriñar más a Dios, todo sujeto bajo sus pastores, todo sujeto bajo sus autoridades, porque es importante la sujeción, pero sí, influenciar a esas personas que quizás tienen el deseo de estudiar, pero no han dado ese paso en hacerlo. Y bueno, le doy gracias a Dios por todo y que Dios le bendiga en gran manera.